capítulo 3 del documento, el expediente técnico de obra. Identifica los principales componentes del expediente técnico. ¿Sí? Ahí está el expediente, con su casco, Bueno, entonces acá nos dice, ¿no? ¿Qué es el expediente técnico? ¿Qué dice que es? Es un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permiten la adecuada ejecución de la obra, ¿no? En términos sencillos y simples, tal como lo define la OCE. ¿Por qué son documentos de carácter técnico? ¿Por qué? Porque ahí está, como ustedes bien saben, yo les estoy haciendo recordar simplemente, por ejemplo, plano topográfico es un documento de carácter técnico, ¿verdad? El levantamiento topográfico. Estudio de suelos es un documento técnico. Metrados es un documento técnico. Ensayos, cálculos, todos esos son documentos técnicos. Y también económicos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro presupuesto. Aquí faltaría agregarle técnicos, económicos y de planificación, podría ser, ¿verdad? Que permiten la adecuada ejecución de una obra, ¿verdad? ¿Podemos hacer una obra sin un expediente técnico? No, posiblemente intentemos hacerlo, pero puede que no lo concluyamos porque no tenemos una planificación, o puede que no salga como se desea porque no hay un documento técnico, la verdad, hay planos, diseños, todo eso. Para la adecuada ejecución de la obra es indispensable contar con un expediente técnico, ¿verdad? Entonces, si un municipio, si una institución o una empresa quiere hacer una obra, el documento técnico será el expediente técnico, ¿no? Ahí está resumido, indicado todo lo de la obra, en qué consiste la obra, incluso también están los agentes involucrados, ¿verdad? La sociedad civil, actas de compromisos y todo lo demás. Bien, entonces, las partes, ¿no? Las partes, ¿dónde están las partes? Nos decía las partes, ¿dónde dice? ¿Quién elabora? Bueno, en este caso, ¿no? Cuando se está hablando del Estado directamente, ¿no? En este caso se está hablando el Estado, y es un documento del Estado, y en el sector estatal, ¿quién elabora los expedientes técnicos? Puede ser la misma entidad, el municipio, ¿no? Tiene sus ingenieros, tiene sus economistas, sus topógrafos, todo su estado de profesionales, y ellos mismos lo elaboran, ¿cierto? Por administración directa. O también la misma entidad, el mismo municipio puede lanzar una cotización o un proceso de selección para un proyectista, ¿no? O para una empresa que se presente para elaborar el proyecto o el expediente. Y bueno, acá hay otro caso, concurso, oferta, llave en mano, donde el mismo ejecutor de la obra elabora el expediente técnico, ¿no? El, el proceso de selección es para todo, de forma conjunta, dice, manera conjunta, la elaboración del expediente y la ejecución de la obra, ¿sí? Componentes del expediente técnico, la memoria descriptiva. ¿Qué cosa es la memoria descriptiva? Es donde se resume el expediente con palabras, se describe textualmente en qué consiste el proyecto, cuál es la dimensión que abarca, qué es lo que busca, los objetivos del proyecto, ¿sí? Entonces, dice acá, no existe una regla definida para el contenido de la memoria, pero en obras viales se suele contener, por ejemplo, ¿verdad? Objetivos del estudio, aspectos generales que comprenden los siguientes, ¿verdad? Y desde aquí ya nos podemos estar dando cuenta de que existe un parecido con un proyecto de investigación, ¿cierto? Objetivo del estudio. Un objetivo de dónde parte del problema, ¿verdad? Del planteamiento del problema, de la pregunta del problema. Luego, antecedentes también, ¿verdad? Antecedentes también, antecedentes. Luego, objetivos del estudio, objetivo secundario, alcances,
Bueno, esto no viene, pero ahí está. Alcances, características de la zona del proyecto, ¿verdad? Ubicación, también esto nosotros lo ponemos en nuestro proyecto. Ubicación, todo lo demás. Estudio, ubicación, accesibilidad, altitud, clima. ¿Qué más viene? Estamos hablando de la memoria descriptiva. Conclusiones, recomendaciones, relación de personal. Bueno, después, ¿qué viene? Estudios básicos y específicos. Los estudios básicos y específicos son los estudios principales o elementales que se tienen que hacer para nuestra obra, ¿verdad? Que nos van a permitir desarrollar la ejecución del proyecto. O sea, acá lo menciona topografía, mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros. O también puede haber estudios específicos de acuerdo al proyecto. Si estamos hablando de concreto, por ejemplo, puede haber estudios específicos para el concreto, ¿verdad? Estudios de materiales, o si estamos hablando de suelos, estudios de suelos, ¿no? Como canteras, estabilidad de taludes, de materiales, ¿no? En el agua, partículas de suspensión, hidrología, precipitaciones, acuíferos, etcétera. Toda clase de estudios, ¿no? Estudios sísmicos, geofísicos, etcétera. Los estudios deben, bueno, esto no lo vamos a leer, acá está, estudio de topografía, más o menos cómo está diseñado, trazo y diseño geométrico, topografía y trazo, diseño geométrico, bueno, primero es la topografía, ¿verdad? Sobre esto ya se hace el diseño geométrico. Estudios de tráficos, estudio de suelos, diseños, esto también entra acá, los cálculos que se va a hacer, cómo se ha hecho el pavimento, cómo se ha diseñado, acá entra eso, los cálculos, estudios geológicos, geotécnicos, estudio de hidrología, estudios de estructuras y obras de arte. En caso de carreteras, ¿verdad? Acá entran lo que son badenes, pontones, alcantarillas y todas las obras de arte, cunetas. Bueno, entonces ahí viene esa parte de estudios técnicos, ¿no? Estudios. Luego de la memoria viene acá los estudios básicos o estudios de ingeniería, también se suele llamar, estudios de ingeniería. Luego vienen los planos de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces ahí son planos en AutoCAD o en Civil o en el programa que se esté utilizando y se elaboran los planos, ¿sí? Los planos son importantes, ¿verdad? En todo proyecto los planos son importantes. ¿Por qué? Porque los planos son el lenguaje de la ingeniería, el lenguaje de la ingeniería son los planos, ¿cierto? Con un plano nosotros comunicamos, los ingenieros no comunicamos en su mayoría con muchas palabras, por eso la memoria es la parte inicial, pero la mayor parte de la información para obras se transmite mediante planos, ¿verdad? Planos, diseños, esquemas, figuras, números y gráficos, los planos, ¿verdad? Entonces los planos tienen una relevancia importante a la hora de su elaboración, a la hora de su ubicación en el expediente. Y bueno, son la representación gráfica mediante dibujos, ¿verdad? Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, lo voy a leer textualmente como está indicado. Conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, de cada partido o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas. Cada partida y cada partida o conjunto de partidas. Por decir, partida de la partida inicial, ¿no? Trazo y replanteo, por decir. Trazo y replanteo. O por decir, partida de concreto, por decir, ¿no? Partida de concreto 210. Entonces, cada partida, por ejemplo, concreto 210 ya, por decir. Esa partida, concreto 210 para zapatas, por decir. O 270, lo que fuera. 270, por decir, que se sigue utilizando. Concreto armado. Concreto armado. Esa partida tiene una forma en cómo se trabaja
en cuanto a procedimiento y método de construcción, ¿verdad? Método constructivo, proceso constructivo, y también a cómo se mide para su pago, para su valorización, cómo se mide. Entonces, lo mismo para cualquier otra partida o actividad que se esté realizando, ¿verdad? Pintado, soldado, excavación en material suelto, en material duro. Entonces, las especificaciones técnicas nos describen eso, ¿no? Son un conjunto de reglas, normas que hay que seguir y además estas especificaciones técnicas, como son ya reglas y normas, ya vienen dadas, ¿no? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, vamos a ingresar como ustedes ya saben, especificaciones técnicas, por ejemplo, para carreteras, le ponemos y acá nos sale, ¿verdad? 2013, me parece que incluso 2016, 2018, pero bueno. Entonces, los diferentes sectores de la construcción, en este caso estamos en transporte, han desarrollado sus reglamentos, sus manuales, donde establecen las especificaciones técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de carreteras, como ustedes saben, existen especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras y aquí podemos ver lo que son las partidas, ¿verdad? Trabajos preliminares, por ejemplo. Partidas, movilización, topografía, movimiento de tierras, el que está dividido en capítulos. Por ejemplo, si nos vamos a cualquiera de ellas, a ver, al azar vamos a irnos. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí. ¿Hemos visto en qué lugar? Equipo, equipo, dice. Agregados triturados, ya están. Estos agregados triturados debe estar más arriba. Materiales, agregados gruesos. Entonces acá nos está dando las especificaciones técnicas, ¿verdad? De los agregados gruesos. Cómo se clasifican los agregados gruesos y los requerimientos de acuerdo a la norma, ¿verdad? Entonces, simplemente en el momento de elaborar el expediente técnico, hacemos un copy-paste prácticamente de acá, nos remitimos directamente a lo que sería la norma, ¿sí? En este caso al reglamento, porque ahí está indicado. Bien, entonces continuamos. Y después están los metrados. Los metrados, como ustedes saben, es fundamental también la parte de metrados, porque de esa forma estamos cuantificando el trabajo y el material, ¿sí? Estamos cuantificando el trabajo y el material en metrados y todo lo que vamos a realizar y expresado en las unidades que corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya han desarrollado esos temas, simplemente les estoy haciendo recordar. Por ejemplo, para carreteras, por ejemplo, cuando hablamos de carreteras y cuando hablamos de mantenimientos periódicos en carreteras, por ejemplo, de afirmado, carreteras vecinales, que son la red vial más grande, las carreteras vecinales en el Perú, siendo el 60% casi de toda la red vial del Perú. Son como 100.000 kilómetros, me parece. Entonces, cuando se hace mantenimiento, ¿qué cosa se metra? Por ejemplo, la cantidad de material que se va a utilizar, la material de lastre. Eso está en metros cúbicos. Entonces, tenemos que metrarlo en la superficie de la carretera. ¿Cuánto es el ancho de la carretera, por decir? En carretera de ese tipo, 5 metros, por decir, en una carretera vecinal, un ancho promedio. Una longitud, por decir, de 10 kilómetros, por decir, de 10 kilómetros. Una longitud de 10 kilómetros y un espesor de afirmado, por decir, de 0.15 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos 5 metros por ¿cuántos metros de longitud? 10.000 metros.
10.000. ¿Por cuántos metros de espesor? 0.015, ¿verdad? 750 metros cúbicos de lastre para toda la carretera, ¿cierto? Pero obviamente eso hay otros factores que controlan también eso, como el esponjamiento, la humedad, todo eso. Entonces, la forma en cómo elaboramos el expediente técnico tiene que estar todos los datos para que comprendamos, ¿no? Entonces, acá en la parte de los metrados, igual en construcciones también se tiene que metrar. Bueno, esto no vamos a entrar en muchos detalles, es para indicar las partes. Análisis de precios unitarios. Entonces, este componente nos va a permitir, como ustedes saben en el expediente técnico, tener unos costos individuales de cada partida que luego lo vamos a multiplicar por nuestro metrado, ¿verdad? Entonces, como vamos a trabajar en un programa seguramente como el S10 o como el Delphi, por decir, eh, nos va a dar precios unitarios de cada partida. Y como vamos a tener nuestro metrado, lo vamos a multiplicar para que nuestro valor referencial justamente, nuestro valor referencial de la obra, el presupuesto de la obra, ¿cómo se elabora el presupuesto de la obra? ¿En base a qué? Gastos generales, gastos fijos, gastos variables, ¿verdad? Por ejemplo, los gastos generales, equipamiento de oficina, almacenes, talleres, laboratorio, comedor, gastos administrativos, como gastos de licitación para presentarse al proceso, ¿verdad? Gastos legales para la presentación de la propuesta. Gastos variables, ingeniería y administración, alimentación, viáticos del personal, equipos no incluyen costo directo también, vehículos, movilización y desmovilización de personal y profesional, control técnico, gastos varios, gastos financieros, ¿no? Son los gastos variables, pero el costo fijo de la obra, ¿no? Costo de la obra, costo referencial, valor referencial del presupuesto de la obra. ¿Cuánto nos sale? Las fórmulas polinómicas para ajuste del presupuesto en el tiempo. Luego viene el cronograma de la ejecución de la obra para la planificación. Listo. Esas serían las partes principales, ¿verdad? Acá en el cronograma de ejecución de la obra podemos utilizar estos métodos como el PER, CPM, para graficar nuestra programación. Es como un horario que estamos haciendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esto ustedes ya lo han visto, no es el curso, me parece, para explicar a detalle cómo se hace cada parte o cómo se desarrolla, pero yo entiendo que ustedes conocen esto, por ejemplo, el cronograma, la fórmula polinómica, ustedes lo han visto en costos y presupuestos, saben mejor esto que yo seguramente ya en este momento. Gastos generales, todo esto también en costos y presupuestos, cómo se hace el expediente de la obra, cómo se hace el costo, cómo se elabora el costo directo. Entonces, como pueden ver, hasta este punto estaría culminado lo que sería el expediente técnico, incluyendo los planos y los anexos. ¿Sí? Bueno, estas clasificaciones de expediente técnico ya es para la OCE, para la presentación, pero si ustedes gustan, ahí lo pueden revisar. Modificaciones en el expediente técnico, esto ya es para el proceso, ¿no? Responsabilidades del consultor, de la entidad, cuáles son las responsabilidades de la entidad. Bueno, no voy a explicar hasta esa parte. Lo que nos interesa es conocer las partes del expediente técnico, el propósito que tiene el expediente técnico y el carácter que tiene el expediente técnico dentro del contexto de la ingeniería, para las obras, ¿verdad? Para las obras, tal como lo hemos visto. Bien, entonces, hasta este punto tenemos las partes del expediente técnico y también lo que vendría a ser la explicación de lo que es un expediente.